El faro del fin del mundo. Julio Verne. Primera parte. Inauguración. El sol iba a desaparecer detrás de las colinas que limitaban el horizonte hacia el oeste. El tiempo era hermoso. Por el lado opuesto, algunas nubecillas reflejaban los últimos rayos, que no tardarían en extinguirse en las sombras del crepúsculo, de bastante duración en el grado 55 del hemisferio austral. En el momento que el disco solar mostraba solamente su parte superior, un cañonazo resonó a bordo del aviso Santa Fe, y el pabellón de la República Argentina flameó. En el mismo instante resplandecía una vivísima luz en la cúspide del faro construido a un tiro de fusil de la bahía de Elgue, en la que el Santa Fe había fondeado. Dos de los torreros del faro, los obreros agrupados en la playa, la tripulación reunida en la proa del barco, saludaron con grandes aclamaciones la primera luz encendida en aquella costa lejana. Otros dos cañonazos siguieron al primero, repercutidos por los ruidosos ecos de los alrededores. La bandera fue luego arriada, según el reglamento de los barcos de guerra, y el silencio se hizo en aquella isla de los Estados, situada en el punto de concurrencia del Atlántico con el Pacífico. Los obreros se embarcaron a bordo del Santa Fe, y no quedaron en tierra más que los 3 Torres Ross, uno de ellos de servicio en la cámara de cuarto. Los otros dos paseaban, charlando, a la orilla del mar. «¿Y bien, Vázquez?», dijo el más joven de los dos, «¿es mañana cuando zarpa el aviso?». «Sí, Felipe, mañana mismo, y espero que no tendrá mala travesía para llegar al puerto, a menos que no cambie el viento. Después de todo, 500 millas no es ninguna cosa extraordinaria, cuando el barco tiene buena máquina y sabe llevar la lona. Y, además, que el comandante Lafayette conoce bien la ruta. Que es toda derecha. Proa al sur para venir, proa al norte para volver, y si la brisa continúa soplando de tierra, podrá mantenerse al abrigo de la costa y navegará como por un río». «Pero un río que no tendrá más que una orilla», repuso Felipe. «¿Y si el viento salta a otro cuadrante?». «Eso sería mala suerte, y espero que no ha de tenerla el Santa Fe. En 15 días puede haber ganado sus 500 millas y fondear en la rada de Buenos Aires». «Sí, yo creo que el buen tiempo va a durar». «Así lo espero. Estamos en los comienzos de la primavera, y 3 meses por delante son más que algo. Y los trabajos han terminado en muy buena época. Sí, y no hay miedo que nuestra isla se vaya a fondo con su faro. Seguramente, Vázquez, cuando el aviso vuelva con el relevo, encontrará la isla en el mismo sitio. Y a nosotros en ella», dijo Vázquez frotándose las manos, después de lanzar una bocanada de humo. «Ya ves, buen mozo, que no estamos a bordo de un barco al que la borrasca zarandea, y si es un barco, está sólidamente anclado a la cola de América. Convengo en que estos parajes no tienen nada de buenos, que la triste reputación de los mares del Cabo de Hornos está bien justificada y que los naufragios menudean. Pero todo esto va a cambiar, Felipe, aquí tienes la isla de los Estados con su faro, que todos los huracanes no lograrían apagar. Los barcos lo verán a tiempo para rectificar su ruta, y guiándose por su claridad se librarán de caer en las rocas del Cabo San Juan, de la punta Diegous o de la punta Fallows, aun en las noches más obscuras. Nosotros somos los encargados de mantener el fuego, y lo mantendremos». La animación con que hablaba Vázquez no dejaba de reconfortar a su camarada, que acaso no miraba tan de color de rosa las largas semanas que había de pasar en aquella isla desierta, sin comunicación posible con sus semejantes, hasta el día que los 3 fueran relevados. Para concluir, Vázquez añadió: «Ya ves, desde hace 40 años estoy recorriendo todos los mares del antiguo y nuevo continente, de grumete, de marinero, de patrón. Pues bien, ahora que ha llegado la edad del retiro, yo no podría desear cosa mejor que ser torrero de un faro, ¿y qué faro? El faro del fin del mundo». Y en verdad que aquel nombre estaba bien justificado en aquella isla, lejana de toda tierra habitada y habitable. «Di, Felipe», repuso Vázquez, sacudiendo la ceniza de su pipa, «¿a qué hora vas a relevar a Mouraís?». «A las 10». «Bueno, entonces yo te relevaré a las 2 de la mañana y estaré de guardia hasta el amanecer». «Convenido, Vázquez, entretanto, lo más acertado será irnos a dormir». «A la cama, Felipe, a la cama». Vázquez y Felipe se dirigieron hacia la pequeña explanada en medio de la cual se alzaba el faro, y entraron en el interior. La noche fue tranquila. En el instante en que alboreaba, Vázquez apagó la luz que alumbraba hacía 12 horas. Generalmente débiles en el Pacífico, sobre todo a lo largo de las costas de América y de Asia que baña el vasto océano, las mareas son, al contrario, muy fuertes en la superficie del Atlántico y se hacen sentir con violencia en aquellos lejanos parajes.
El amanecer de aquel día comenzó a las 6 de la mañana, y al aviso le hubiera convenido aparejar desde luego. Pero sus preparativos no estaban del todo concluidos, y el comandante no contaba salir de la bahía de Elgue hasta la marca de la tarde. El Santa Fe, de la Marina de Guerra de la República Argentina, era un barco de 200 toneladas, con una fuerza de 160 caballos, mandado por un capitán y un segundo, con 50 hombres de tripulación. Estaba destinado a la vigilancia de las costas, desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el estrecho de Lemer en el Océano Atlántico. En aquella fecha, el genio marítimo no había construido todavía los barcos de marcha rápida, cruceros, torpederos y otros. Así es que el Santa Fe no pasaba de 9 millas por hora, velocidad suficiente para la policía de las costas de la Patagonia, frecuentada únicamente por los barcos de pesca. Aquel año, el aviso había tenido la misión de vigilar la construcción del faro, a expensas del gobierno argentino. A bordo del Santa Fe fueron transportados el personal y materiales necesarios para esta obra, que acababa de terminarse con arreglo a los planos de un hábil ingeniero de Buenos Aires. Hacía algunas semanas que el barco se hallaba fondeado en la bahía de Elgue. Después de haber desembarcado provisiones para 4 meses, y de haberse asegurado que nada faltaría a los torreros del nuevo faro hasta el día del relevo, el comandante Lafayette se hizo cargo de los obreros enviados a la isla de los Estados. Si circunstancias imprevistas no hubiesen retardado la terminación de los trabajos, el Santa Fe hubiera estado hacía algún tiempo de regreso en el puerto de Buenos Aires. Durante su permanencia en la bahía nada tuvo que temer su comandante contra los vientos del norte, del sur y del oeste. Únicamente la mar gruesa hubiera podido molestarle, pero la primavera se había mostrado bien clemente, y ahora que ya reinaba el verano, era de esperar que solo se producirían pasajeras borrascas en los parajes magallánicos. Eran las 7 cuando el capitán Lafayette y su segundo, Rigel, salieron de sus camarotes. Los marineros concluían el baldeo del puente. El primer contramaestre tomaba sus disposiciones para que todo estuviese dispuesto cuando llegase la hora de zarpar. Aunque esto no se efectuaría hasta la tarde, se limpiaban los cobres de la bitácora y de las claraboyas, y se izaba el bote grande hasta los pescantes, dejando a flote el pequeño para el servicio de a bordo. Cuando salió el sol, el pabellón nacional subió hasta el extremo de la mesana. 3/4 de hora más tarde, la campana tocó para el primer rancho. Después de desayunar juntos los dos oficiales, subieron a la toldilla, desde donde examinaron el estado del cielo, bastante despejado por la brisa de tierra, y después desembarcaron. Durante esta última mañana, el comandante quiso inspeccionar el faro y sus anexos, el alojamiento de los torreros, los almacenes que encerraban las provisiones y el combustible, y, por último, asegurarse del buen funcionamiento de los diversos aparatos. Saltó a tierra, acompañado del oficial, y se dirigieron hacia el faro, pensando en la suerte de los 3 hombres que iban a permanecer en la soledad de la isla de los Estados. Es verdaderamente duro, dijo el capitán, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta pobre gente había llevado siempre una existencia dura, la existencia de los marinos. Para ellos, el servicio del faro es un reposo relativo. Sin duda, contestó Rigel, pero una cosa es ser torrero en las costas frecuentadas, en comunicación fácil con tierra, y otra vivir en una isla desierta que los barcos no abordan más que muy de tarde en tarde. Convengo en ello, Rigel. Por eso se hará el relevo cada 3 meses, Vázquez. Felipe y Mouraes van a debutar por el periodo menos riguroso. Efectivamente, mi comandante, no tendrán que sufrir los terribles inviernos del Cabo de Hornos. Terrible, afirmó el capitán. Desde un reconocimiento que hicimos hace algunos años en el Estrecho, en la Tierra del Fuego y en la Tierra de Desolación, del Cabo de las Vírgenes al Cabo Pilar, yo no he pasado peores días. Pero, en fin, nuestros toreros tienen un solo refugio, que las borrascas no destruirán. No les faltará ni víveres, ni combustible, aunque su facción se prolongase 2 meses más del tiempo prefijado. Los dejamos buenos y buenos los encontraremos, pues si es cierto que el aire es vivo, al menos es puro y saludable. Y después de todo, existe este hecho: cuando la autoridad marítima ha solicitado torreros para el faro del fin del mundo, la única dificultad ha sido la de la elección. Los oficiales acababan de llegar ante el faro, donde les esperaban Vázquez y sus camaradas. Se les franqueó la entrada, e hicieron alto, después de contestar al saludo reglamentario de los 3 hombres. El capitán Lafayette, antes de dirigirles la palabra, les examinó desde los pies, calzados con fuertes botas de mar, hasta la cabeza, cubierta con el capuchón de la capota impermeable. ¿No ha ocurrido ninguna novedad esta noche?, preguntó, dirigiéndose al torrero jefe. Ninguna,
mi comandante, contestó Vázquez. ¿No han divisado ustedes ningún barco en alta mar? Ninguno, y como la atmósfera estaba despejada, hubiéramos visto sus luces a lo menos a 4 millas. ¿Han funcionado bien las lámparas? Perfectamente, mi comandante, no ha habido el menor entorpecimiento. ¿Han pasado ustedes mucho frío en la cámara de cuarto? No, mi comandante, está muy bien cerrada y el viento no puede franquear el doble cristal de las ventanas. Vamos a visitar el alojamiento, y luego el faro. A sus órdenes, mi comandante, contestó Vázquez. En la parte baja de la torre se habían instalado las habitaciones de los torreros al abrigo de espesísimos muros, capaces de desafiar todas las borrascas magallánicas. Los dos oficiales visitaron todas las piezas convenientemente acondicionadas. Nada había que temer de la lluvia, del frío ni de las tempestades de nieve, que son formidables en aquella latitud casi antártica. Las piezas estaban separadas por un pasillo, en el fondo del cual se abría la puerta que daba acceso al interior de la torre. Subamos, dijo el capitán Lafayette. A sus órdenes, repitió Vázquez. Hasta con que usted nos acompañe. Vázquez hizo un signo a sus compañeros para que se quedasen, y empujando la puerta de comunicación, empezó a subir la escalera, seguido de los dos oficiales. La escalera, de rocosos peldaños, era estrecha pero no obscura. 10 troneras la alumbraban de trecho en trecho. Cuando estuvieron en la cámara de cuarto, encima de la cual estaban instaladas las linternas y los aparatos de luz, los dos oficiales se sentaron en el banco circular adosado al muro. Por las 4 ventanitas la mirada podía dirigirse a todos los puntos del horizonte. Aunque la brisa era moderada, silbaba con fuerza en aquella altura, sin ahogar, no obstante, los agudos chillidos de las aves marinas, que pasaban dando grandes aletazos. El capitán Lafayette y su segundo, a fin de tener una vista más despejada, gatearon por la escala que conducía a la galería que rodeaba la linterna del faro. Toda la isla por la parte oeste estaba desierta, así como el mar en un vasto arco de círculo, interrumpido únicamente por las alturas del cabo San Juan. Al pie de la torre se abría la bahía de Elgue, animada a la sazón por el tráfago de los marineros del Santa Fe. Ni una vela, ni una columna de humo en todo cuanto la vista abarcaba. Nada más que la inmensidad del océano. Después de permanecer un cuarto de hora en la galería del faro, los dos oficiales, seguidos de Vázquez, descendieron y retornaron a bordo. Terminado el almuerzo, el capitán Lafayette y su segundo Rigel saltaron de nuevo a tierra. Las horas que precedían a la partida iban a consagrarlas a pasear por la orilla norte de la bahía de Elgue. Varias veces ya, y sin piloto, se comprenderá que no lo había en la isla de los Estados, el capitán había entrado de día para fondear en la caleta al pie del faro, pero, por prudencia, jamás dejaba de hacer un reconocimiento de aquella región, tan poco y tan mal conocida. Los dos oficiales prolongaron su excursión. Atravesando el estrecho istmo que une al resto de la isla el cabo San Juan, examinaron la orilla del Abra del mismo nombre, que al otro lado del cabo forma como el fenden de la bahía de Elgue. El Abra San Juan, observó el comandante, es excelente. Hay en toda ella bastante profundidad para los barcos de mayor tonelaje. Es de lamentar que la entrada sea tan difícil. Un faro de poca intensidad, establecido a la misma altura que el de Elgue, permitiría a los barcos que se encontraran comprometidos encontrar aquí un refugio. Y es el último puerto que se encuentra saliendo del estrecho de Magallanes, observó el teniente. A las 4, los oficiales estaban a bordo, después de despedirse de Vázquez, Felipe y Mouraís, que permanecieron en la playa esperando el momento de la partida. A las 5, la negra humareda que salía por la chimenea del aviso indicaba que las calderas del barco estaban bajo presión. El Santa Fe llevaría anclas en cuanto el reflujo se hiciera sentir. A las 6 menos cuarto, el comandante dio orden de virar. El vapor se escapaba, silbando, por la válvula de seguridad. El segundo de a bordo vigilaba la maniobra desde la proa. El Santa Fe se puso en marcha, saludado por los adioses de los 3 torreros. Y si Vázquez y sus camaradas experimentaron una profunda emoción al ver partir el aviso, no fue menor la sentida por los oficiales y tripulación al dejar a estos 3 hombres en aquella isla de la extrema América. El Santa Fe, a velocidad moderada, siguió la costa que limita al noroeste la bahía de Elgue, y no serían las 8 cuando ya estaba en plena mar. Doblado el cabo San Juan, empezó a navegar a todo vapor, dejando el estrecho al oeste, y cuando cerró la noche, el faro del fin del mundo apareció en el horizonte como una esplendorosa estrella.
2. La isla de los Estados. La isla de los Estados, llamada también Tierra de los Estados, está situada en el extremo sudoeste del nuevo continente. Es el último y el más oriental fragmento de este archipiélago magallánico, que las convulsiones de la época plutoniana han lanzado sobre los parajes del paralelo 55, a menos de 7 grados del círculo polar antártico. Bañada por las aguas de los dos océanos, es buscada por los barcos que pasan de uno a otro, bien procedan del nordeste o del sudoeste, después de haber doblado el Cabo de Hornos. El estrecho de Lemer, descubierto en el siglo XVII por el navegante holandés de este nombre, separa la isla de los Estados de la Tierra del Fuego, distante de 21 a 30 kilómetros. Este estrecho ofrece a los barcos un paso más corto y más fácil, evitándoles las formidables olas que baten el litoral de la isla de los Estados. Esta isla mide 39 millas del oeste al este, desde el cabo San Bartolomé hasta el de San Juan, por 11 de anchura, entre los cabos de Colnet y Webster. El litoral de la isla de los Estados es recortado en extremo. Constitúyelo una sucesión de golfos, de bahías y de caletas, la entrada de los cuales está a veces obstruida por una cadena de islotes y arrecifes. Su especial estructura hace que menudeen los naufragios en esta costa, erizada de enormes rocas, contra las cuales, aun con tiempo de bonanza, el mar se estrella con incomparable furor. La isla estaba inhabitada, pero tal vez no hubiera sido inhabitable, al menos durante el verano, es decir, durante los 4 meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que comprende el estío en esta elevada latitud. Los ganados hubieran encontrado pastos abundantes en las vastas planicies que se extienden en el interior, especialmente en la región situada al este del puerto Perry y comprendida entre la punta Conway y el cabo Webster. Cuando la espesa capa de nieve se ha fundido bajo los rayos del sol antártico, la hierba aparece bastante verde y el suelo conserva hasta el invierno una saludable humedad. Los rumiantes, hechos a la existencia de las comarcas magallánicas, podrían prosperar en la isla. Pero en la época de los fríos sería necesario retirar los ganados a otra comarca más clemente, bien de la Patagonia o de la Tierra del Fuego. Sin embargo, existen algunos animales que, si pueden subsistir durante el invierno, es porque saben encontrar bajo la nieve las raíces suficientes para su alimentación. Rompe la monotonía de la llanura alguno que otro árbol raquítico de efímera frondosidad, más bien amarilla que verde. En realidad, la superficie de estas llanuras y de los bosques no comprende la cuarta parte de la superficie de la isla de los Estados. El resto está formado por masas rocosas, en las que predomina el cuarzo, amontonadas a consecuencia de erupciones volcánicas muy antiguas, pues en la actualidad se buscarían inútilmente cráteres volcánicos en toda esta zona. Hacia el centro de la isla, las llanuras, extensamente desarrolladas, toman apariencia de estepas cuando, durante los 8 meses de invierno, cubre aquella desolada región una uniforme capa de nieve. Luego, a medida que se avanza hacia el oeste, el relieve de la isla se acentúa, las rocas del litoral son más altas y más escarpadas. Allí se alzan enhiestos esos picos colosales, cuya altura alcanza a veces 3000 pies sobre el nivel del mar. Son los últimos anillos de la prodigiosa cadena andina que, de norte a sur, constituye el gigantesco esqueleto del nuevo continente. En semejantes condiciones climatológicas, bajo la influencia de los terribles huracanes, la flora de la isla se reduce a raros ejemplares de especies exóticas. Bajo el ramaje de los árboles, entre la hierba de las praderas, algunas pálidas flores muestran sus corolas, tan pronto abiertas como marchitas. Al pie de las rocas litorales, el naturalista podría recoger algunos musgos y, al abrigo de los árboles, ciertas raíces comestibles, pero muy poco nutritivas. Se buscaría inútilmente un curso de agua regular en toda la superficie de la isla de los Estados, pero la nieve se acumula en capas espesas, persiste durante 8 meses, y en la época de la estación calurosa, menos fría sería más exacto, se funde a los oblicuos rayos del sol y mantiene una humedad permanente. Entonces se forman aquí y allá pequeños lagos, y el agua se conserva hasta las primeras heladas. Así es que, en el momento en que comienza esta historia, masas líquidas caían de las alturas vecinas al faro e iban a perderse, bullidoras, en la caleta de la bahía de Elgue y en el Abra de San Juan. Si la fauna y la flora están apenas representadas en esta isla, en cambio, el pescado abunda en todo el litoral. Así es que a pesar de los serios peligros que corren las embarcaciones al atravesar el estrecho de Lemer, acuden alguna vez a hacer fructuosas pescas. Conviene hacer notar que la República Argentina había mostrado una feliz iniciativa construyendo el faro del fin del mundo, y las naciones podían estarle agradecidas. Hasta entonces ninguna luz alumbraba aquellos parajes a la entrada del estrecho de Magallanes al Cabo de las Vírgenes, sobre el Atlántico, hasta su salida al Cabo Pilar, sobre el Pacífico. El faro de la isla de los Estados iba a prestar incontestables servicios a la navegación.
No existía otro alguno en el Cabo de Hornos, y el recién inaugurado iba seguramente a evitar no pocas catástrofes, asegurando a los navíos procedentes del Pacífico facilidades para embocar el estrecho de Lemer. El gobierno argentino había, pues, decidido la creación del nuevo faro, en el fondo de la bahía de Elgue. Después de un año de trabajos bien dirigidos, la inauguración acababa de efectuarse el 9 de diciembre de 1859. A 150 metros de la pequeña caleta en que termina la bahía, el suelo presenta una elevación de 400 a 500 metros cuadrados de extensión, y de una altura de 30 a 40 metros, aproximadamente. Un muro de piedra viva contiene este terraplén, esta terraza rocosa que debía servir de base a la torre del faro. Esta torre se elevaba en el centro, por encima de los anexos, alojamientos y almacenes. El anexo comprendía, primero, la cámara de los torreros, con camas, armarios roperos, sillas y una estufa de carbón; segundo, la sala común, provista igualmente de un aparato de calefacción, que servía de comedor, con una mesa central, lámparas colgadas al techo. Estantes con diversos instrumentos, como anteojos de larga vista, barómetro, termómetro y lámpara destinadas a reemplazar las de la linterna, en caso de accidente, y un reloj de pesas adosado al muro; tercero, el almacén, donde se conservaban provisiones para un año, aunque el abastecimiento debiera efectuarse cada 3 meses, allí había conservas variadas, carne, fiambre, legumbres secas, té, café, azúcar y algunos medicamentos de uso corriente; cuarto, la reserva de aceite necesario para alimentarlas. Lámparas del faro; quinto, el almacén donde estaba depositado el combustible en cantidad suficiente para las necesidades de los torreros durante los rudos inviernos antárticos. Tal era el conjunto de construcciones, que constituían un solo edificio, base del faro. La torre era muy sólida, construida con materiales proporcionados por la isla de los Estados. Las piedras, de una gran dureza, mantenidas por tirantes de hierro, dispuesto con gran precisión, encajadas unas en otras, formando un muro capaz de resistir a las más violentas tempestades, a los horribles huracanes que tan frecuentemente se desencadenan en aquel lejano límite de los dos mares más vastos del globo. Como había dicho Vázquez, no había cuidado que el viento se llevase esta torre. El faro luciría a despecho de las tormentas magallánicas. La torre medía 32 metros de altura, e incluyendo la del terraplén, el faro se hallaba a 222 pies sobre el nivel del mar. Se divisaba, por lo tanto, a la distancia de 15 millas, la mayor que podía franquear el rayo visual en aquella altitud, pero en realidad, su alcance no era más que de 10 millas. 19 kilómetros aproximadamente. En aquella época no funcionaban todavía los faros con gas hidrógeno, carburo o fluido eléctrico. Además, dadas las difíciles comunicaciones de la isla con los estados más próximos, imponían el sistema más sencillo y que menos reparaciones exigiera. Habíase, por lo tanto, adoptado el alumbrado por aceite, dotándolo de todos los perfeccionamientos que la ciencia y la industria disponían por aquel entonces. En suma, esta visibilidad de 10 millas resultaba suficiente. Todos los peligros parecían salvados, si los barcos seguían estrictamente las indicaciones publicadas por la autoridad marítima. El Cabo San Juan y la Punta Several o Fayous podrían franquear con tiempo, para no verse comprometidos por el viento ni por las corrientes. Por otra parte, en el caso excepcional en que un barco se viera obligado a ganar la bahía de Elgue de arribada forzosa, guiándose por el faro, tendría de su parte todas las probabilidades para fondear en buenas condiciones. Por lo tanto, el Santa Fe podría a su regreso dirigirse fácilmente a la pequeña caleta, aunque fuera de noche. Teniendo la bahía 3 millas de longitud, hasta la extremidad del Cabo San Juan, y siendo 10 el alcance eficaz del faro, el aviso tendría aún 7 antes de llegar a los primeros acantilados de la isla. Huelga advertir que el faro del fin del mundo era de luz fija, y no había temor que el capitán de un barco la pudiese confundir con otra cualquiera, pues no existía otro faro por aquellos parajes. No se había, por lo tanto, considerado necesaria diferenciarla, sea por los eclipses, sea por los destellos, lo que permitía suprimir un mecanismo siempre delicado, las reparaciones del cual hubieran sido bien dificultosas en aquella isla habitada únicamente por 3 torreros. La linterna estaba provista de lámparas de doble corriente de aire y de mechas concéntricas. La llama producía una intensa claridad en un pequeño volumen, pudiéndose, por lo tanto, colocar casi en el mismo foco de las lentes. El aceite las alimentaba en abundancia por un sistema análogo al de la lámpara cárcel. En cuanto al aparato dióptrico, dispuesto en el interior de la linterna, se componía de lentes escalonadas de un perfil tal, que todas tenían el mismo foco principal. De esta manera,
el haz cilíndrico de focos paralelos producido detrás del sistema de lentes era lanzado al exterior en las mejores condiciones de visibilidad. Al dejar la isla con un tiempo bastante claro, el comandante del aviso pudo efectivamente comprobar que nada dejaba que desear la instalación y el funcionamiento del nuevo faro. Este buen funcionamiento dependía evidentemente de la exactitud en la vigilancia de los torreros. Si estos mantenían las lámparas en perfecto estado, si renovaban las mechas a su debido tiempo, si tenían el cuidado de vigilar que el aceite alimenta la luz en las proporciones debidas, si arreglan perfectamente el tiro, levantando o bajando los tubos de cristal que les rodeaban, si estaban atentos a encender las luces al anochecer y a apagarlas al ser de día, si no descuidaban, en fin, la numerosa vigilancia que era menester, no había duda que el faro estaba llamado a rendir los más grandes servicios a la navegación en los lejanos parajes del Océano Atlántico. No había motivo para poner en duda la buena voluntad y el constante celo de Vázquez y sus dos compañeros. Designados después de una rigurosa selección entre un gran número de candidatos, los tres habían demostrado que en sus anteriores funciones habían dado pruebas de ser hombres de conciencia, de valor y de fortaleza. Inútil es repetir que la seguridad de los tres hombres parecía estar garantida, por aislada que estuviese la isla de los Estados, a 500 millas de Buenos Aires, de donde únicamente podían esperarse provisiones y socorros. Los únicos seres vivientes que aparecían por aquellos parajes durante el verano, eran pescadores inofensivos. Una vez concluida la pesca, la pobre gente se apresuraba a repasar el estrecho de Lemer y manar de nuevo el litoral de la Tierra del Fuego o de las islas del archipiélago. Jamás hubiera aparecido por allí otra clase de navegantes. Estas costas infunden demasiado temor a la gente de mar para intentar en ellas un refugio que pudieran encontrar fácilmente en otros puntos más accesibles. A pesar de todo, habían sido adoptadas algunas precauciones, en previsión de la arribada de gente sospechosas a la bahía de Elgue. Los anexos estaban provistos de puertas muy sólidas con fuertes cerrojos, las ventanas de los almacenes y alojamientos estaban defendidas por gruesos barrotes, que no hubiera sido posible forzar. Además, Vázquez, Mouraes y Felipe poseían carabinas, revólver y municiones en abundancia. Por último, en el extremo del pasillo que daba acceso a la torre se había establecido una puerta de hierro, imposible de romper o desencajar. Y en cuanto a penetrar en el interior del faro, a través de los estrechos tragaluces, no era verosímil suponerlo, y para alcanzar la galería que rodeaba la linterna no había más camino que la cadena del pararrayos. Tales eran los importantes trabajos con tanto éxito llevados a cabo en la isla de los Estados, a expensas de la República Argentina. Los 3 torreros de noviembre a marzo es cuando la navegación se activa en los parajes magallánicos. El mar allí es siempre duro, pero si nada calma las inmensas olas de los dos océanos, al menos el estado de la atmósfera es más igual y las tormentas más parejas. Los barcos de vapor y los de vela se aventuraban con más seguridad en esta época a doblar el Cabo de Hornos. Sin embargo, el paso de los barcos, bien fuera por el estrecho de Lemer o por el sur de la isla de los Estados, no rompería la monotonía de las eternas horas. Nunca han sido numerosos, y mucho menos desde que el desarrollo de la navegación a vapor y el perfeccionamiento de las cartas marítimas han hecho menos peligroso el estrecho de Magallanes, ruta más fácil y corta. No obstante, la monotonía inherente a la existencia en los faros no es perceptible, por regla general, para los torreros. La mayor parte de ellos son antiguos marinos o pescadores, y no se preocupan de los días y de las horas, que tienen el hábito de saber ocupar. Además, el servicio no se limita a asegurar el funcionamiento del faro durante la noche. Había sido recomendada a Vázquez y sus camaradas la vigilancia de los alrededores de la bahía de Elgue, visitar todas las semanas el Cabo San Juan y observar la costa hasta la punta Several, sin alejarse más de 3 o 4 millas. Debían tener al corriente el libro del faro, y anotar en él toda clase de incidentes, el paso de barcos de vela y de vapor, su nacionalidad, su nombre, si era posible, la altura de las mareas, la dirección del viento, la duración de las lluvias, la frecuencia de las borrascas, las altas y bajas del barómetro, el estado de la temperatura y otros fenómenos que permitieran establecer la carta meteorológica de estos parajes. Vázquez, argentino, como sus compañeros Felipe y Mouraes, debía llenar en la isla de los Estados las funciones de torrero jefe del faro. Tenía entonces 47 años y era un hombre vigoroso, de una salud a toda prueba, resuelto, enérgico, familiarizado con el peligro, como marino que había navegado por todos los mares. Habíase visto más de una vez a 2 dedos de la muerte, de la que se salvara gracias a la serenidad y arrojo. Hubiéranle elegido jefe, no solamente por razón de su edad, sino por su carácter bien templado, que inspiraba una confianza absoluta. Había dejado el servicio de la Marina de Guerra Argentina, llevando la estimación de todos sus jefes y compañeros.
Así es que cuando solicitó esta plaza en la isla de los Estados, la autoridad marítima no opuso reparo alguno para confiársela. Felipe y Mouraise tenían 40 y 37 años, respectivamente. Vázquez les conocía de larga fecha y les había designado para la elección. El primero era soltero, como él. Únicamente Mouraise era casado, sin hijos, y su mujer servía en una casa de huéspedes del puerto de Buenos Aires. Transcurridos 3 meses, Vázquez, Felipe y Mouraise reembarcarían en el Santa Fe, que llevaría a la isla de los Estados otros 3 torreros, a quienes habían de sustituir 3 meses más tarde. Sería, pues, en junio, julio y agosto cuando volverían a prestar el servicio del faro, es decir, a mediados del invierno. La segunda temporada de la isla sería bastante penosa, pero esto no les preocupaba, porque Vázquez y sus camaradas estarían ya aclimatados y sabrían desafiar impunemente el frío, las tempestades, todos los rigores del invierno antártico. Desde el primer día, 10 de diciembre, se organizó un servicio regular. Todas las noches, las lámparas funcionaban bajo la vigilancia de uno de los torreros, de guardia en la cámara de cuarto, en tanto que los otros 2 dormían en sus habitaciones. De día se limpiaban los aparatos, se les cambiaban las mechas y quedaban en disposición de proyectar sus potentes rayos a la puesta del sol. De vez en cuando, cumpliendo las indicaciones del servicio, Vázquez y sus camaradas recorrían la bahía de Elgue hasta el mar, bien a pie o en la barca dejada a disposición de los torreros en una pequeña caleta, completamente abrigada de los vientos del este, los únicos que había que temer. Dicho está que cuando se hacían estas excursiones, uno de los torreros quedaba siempre de guardia en la galería del faro. Convenía inspeccionar constantemente el mar, y esto no podía hacerse más que desde la parte superior del faro, pues desde la playa, la mirada se encontraba con el obstáculo de los acantilados, que ocultaban el mar en la dirección oeste y noroeste. De aquí la obligación de la guarnición permanente en la cámara de cuarto. En los primeros días de servicio no ocurrió incidente alguno digno de mención. El tiempo se mantenía bueno, la temperatura, bastante elevada. El termómetro acusaba 10 grados centígrados sobre cero. El viento soplaba del mar, y generalmente no pasaba de ser una agradable brisa desde el amanecer hasta que anochecía, por la noche saltaba otro cuadrante, soplando desde las vastas llanuras de la Patagonia y de la Tierra del Fuego. Cayeron algunas lluvias, y, como el termómetro iba en ascenso, eran de esperar algunas tormentas, que podrían modificar el estado atmosférico. Bajo la influencia de los rayos polares, que adquirían una fuerza vivificante, la flora empezaba a manifestarse en cierto modo. La pradera que circundaba el faro, despojada por completo de su manto de nieve, mostraba su tapiz de un verde pálido. El arroyo, ampliamente alimentado por el deshielo, corría desbordante hasta la bahía. Los musgos reaparecían al pie de los árboles y tapizaban los flancos de las rocas. En fin, si no la primavera, esta hermosa palabra no tiene aquí aplicación, era el estío que, todavía por algunas semanas, remaba en aquel extremo límite del continente americano. Al declinar el día, antes que hubiese que encender el faro, Vázquez, Felipe y Mouraise, sentados en el balconcito que circundaba la linterna, charlaban, según costumbre, y, naturalmente, el torrero jefe era el que dirigía y sostenía la conversación. Y bien, dijo Vázquez, después de haber cargado su pipa, ejemplo que fue imitado por los otros 2, ¿qué os parece esta nueva existencia? A buen seguro, contestó Felipe, que en el poco tiempo que llevamos no podemos quejarnos de aburrimiento ni de fatiga. Efectivamente, añadió Mouraise, y nuestros 3 meses pasarán más pronto de lo que yo me había figurado. Sí, ya verán cómo se deslizan lo mismo que una corbeta ligera. Y a propósito de barcos, observó Felipe, en todo el día no hemos divisado uno siquiera en toda la extensión del mar. Ya aparecerán, Felipe, ya aparecerán, repuso Vázquez, aplicando al ojo derecho su mano, a guisa de anteojo. No merecería la pena haber construido en la isla de los Estados este hermoso faro, un faro que manda sus destellos a 10 millas de distancia, para que no se aprovecharon de los navegantes. Es muy reciente nuestro faro, dijo Mouraise. Tú lo has dicho, y es preciso dar tiempo a que los capitanes se enteren que ahora está alumbrada esta costa. Cuando lo sepan no tendrán reparo en frecuentar estos parajes. Pero no basta saber que hay un faro, es también preciso asegurarse de que siempre está encendido, desde el anochecer hasta la salida del sol. Esto no será bien conocido, dijo Felipe, hasta que el Santa Fe esté en Buenos Aires. Justo, asintió Vázquez, ni cuando se publique la memoria del comandante Lafayette, las autoridades se apresurarán a esparcir la noticia en todo el mundo marítimo, pero ya deben conocerla la mayor parte de los
Cuando el viaje de la Astrelabe y de la CLE, el capitán Dumont d'Urville, al hacer escala en el Abra Pequet, en el estrecho de Magallanes, recibió a bordo a un patagón que se llamaba así. Pero era dudoso que este congre fuese originario de la Patagonia. No tenía el rostro estrecho por arriba y ancho en su parte inferior, que caracteriza a los hombres tic esta comarca, la frente estrecha, los ojos prolongados, la nariz aplastada, la estatura, por regla general, elevada. Además, su fisonomía, en conjunto, estaba lejos de presentar la expresión de dulzura que se encuentra en la mayor parte de estos pobladores. Congre era un temperamento tan violento como enérgico, lo que se reconocía al primer golpe de vista, al mirar sus rasgos duros, mal disimulados bajo la espesa barba, que ya empezaba a blanquear, aunque no pasaba de los 40. Era un verdadero bandido, un temible malhechor capaz de todos los crímenes que no había podido encontrar otro refugio que aquella isla desierta, el litoral de la cual únicamente él conocía. Pero, después de encontrar refugio, ¿cómo habían conseguido subsistir en ella Congre y sus compañeros? Esto es lo que vamos a explicar sucintamente. Cuando Congre y su cómplice Carcante, a consecuencia de una fechoría que les hubiera valido la horca o el garrote, huyeron de Punta Arenas, el principal puerto del estrecho de Magallanes, ganaron la Tierra del Fuego, donde hubiera sido difícil perseguirles. Allí, viviendo entre los pescadores, supieron cuán frecuentes eran los naufragios en la isla de los Estados, que todavía no alumbraba el faro del fin del mundo. No había duda que aquellos parajes debían estar llenos de restos de barcos náufragos, algunos de los cuales debían ser de gran valor. Congre y Carcante concibieron entonces la idea de organizar una banda de recogedores de restos, con 2 o 3 bandidos de su calaña, a los que se añadirían unos cuantos pescadores, que no valían más que ellos. Una embarcación indígena les transportó a la orilla del estrecho de Lemer. Pero aunque Congre y Carcante eran marinos y habían navegado bastante tiempo por los parajes sospechosos del Pacífico, no pudieron evitar una catástrofe. Un golpe de mar los echó hasta el este, y las olas destrozaron su embarcación contra las rocas del Cabo Colnet, en el momento en que se esforzaban en ganar las aguas tranquilas del puerto Perry. Entonces fueron a pie hasta la bahía de Elgue, y no vieron defraudadas sus esperanzas. La playa, entre el Cabo San Juan y la Punta Several, estaba cubierta de despojos de naufragios antiguos y recientes, fardos, cajas de provisiones capaces de asegurar la subsistencia de la banda durante mucho tiempo, armas, revólveres y fusiles, que podrían ponerse en estado de servicio, municiones bien conservadas en sus cajas metálicas, barras de oro y plata de gran valor, procedentes de ricos cargamentos australianos, muebles, planchas, maderas de todas clases y algunos fragmentos de esqueletos, pero ningún superviviente de los siniestros marítimos. Los navegantes sabían a qué atenerse respecto a esta temible isla de los Estados. Todo barco que la tempestad lanzaba de este lado se perdía irremisiblemente. No fue en el fondo de la bahía donde Congre se estableció con sus compañeros, sino a la entrada, lo que convenía más a sus proyectos, pues así podía vigilar el Cabo San Juan. La casualidad le hizo descubrir una caverna, cuya entrada estaba oculta bajo espesas plantas marítimas, suficientemente espaciosa para alojamiento de toda la banda. Situada al reverso de un contrafuerte del acantilado, en la orilla norte de la bahía, nada tenía que temer de los vientos del mar. Se transportó a ella todo lo que podía servir para acondicionarla, muebles, vestidos, conservas, barricas de vino. Una segunda gruta, vecina a la primera, servía para almacenar todo lo que no tenía una aplicación inmediata, las barras de metales preciosos, las alhajas, los diversos objetos arrojados por las olas sobre la playa. Si más tarde Congre conseguía apoderarse traidoramente de un barco fondeado descuidadamente en la bahía, lo cargaría con todo este pillaje y regresaría a las islas del Pacífico, teatro de sus antiguas piraterías. Como hasta entonces no se había presentado la ocasión, los malhechores no habían podido abandonar la isla de los Estados. Verdad es que en el espacio de 2 años su riqueza no cesó de aumentar. Produjéronse en este tiempo otros naufragios, de los que sacaron gran provecho. Y hasta, siguiendo el ejemplo de otros miserables, ellos mismos provocaron las catástrofes en las noches de tormenta, llamando la atención de los barcos hacia los arrecifes por medio de luces u hogueras, y si alguno de los náufragos lograba ganar la costa era inmediata y despiadadamente sacrificado. Tal fue la obra criminal de estos bandidos, cuya existencia se ignoraba. Sin embargo, la banda continuaba prisionera en la isla. Congre había podido provocar la pérdida de algunos barcos, pero no atraerles hacia la bahía de Elgue, donde hubiera intentado un golpe de mano. Por otra parte, ningún barco había hecho escala en el fondo de la bahía, poco conocida de los capitanes, y aunque así hubiera sido,
Era menester que la tripulación fuera escasa para no poder hacer frente a aquella pandilla de bandidos. El tiempo transcurría, la caverna estaba abarrotada de cosas de gran valor. Ya puede suponerse cuál sería la impaciencia, la rabia de Cangre y de los suyos. Era el eterno tema de la conversación entre Carcante y su jefe. Estar varados en esta isla como un barco en la costa, cuando tenemos un cargamento que vale más de 100.000 piastras, sí, contestaba Congre, es preciso partir, cueste lo que cueste, ¿cuándo y cómo? Replicaba Carcante. Y esta pregunta quedaba sin respuesta. Nuestras provisiones acabarán por agotarse, añadía Carcante. Si la pesca da lo que nos hace falta, puede faltar la caza. Y luego, ¿qué inviernos hemos pasado en esta isla, 1000 rayos, y cuando pienso en los que todavía nos quedan? A todo esto, ¿qué podía decir Congre? Era poco locuaz, poco comunicativo, pero que cólera bullía en su interior al sentir su impotencia. No podía hacer nada, nada. Sí, a falta del barco que la banda deseaba sorprender en el fondeadero, alguna embarcación se aventurase hacia el este de la isla, Congre podría intentar que, si no él, Carcante y uno de los chilenos fuesen recogidos a bordo, y una vez en el estrecho de Magallanes, se presentaría ocasión de ganar Buenos Aires o Valparaíso. Con el dinero que poseían en abundancia, se compraría un barco de 150 o 200 toneladas, que Carcante, con algunos marineros, conducirían a la bahía de Elgue. Una vez en la caleta, se desembarazarían de la tripulación, y la banda se embarcaría con sus riquezas para gaenar las Salomón o las Nuevas Hébridas. En tal estado estaban las cosas, cuando, 15 meses antes de los comienzos de esta historia, se modificó bruscamente la situación. A principios de octubre de 1858 un vapor, con pabellón argentino, apareció a la vista de la isla, maniobró de tal suerte, que no había duda se proponía entrar en la bahía de Elgue. Congre y sus compañeros reconocieron desde luego que era un barco de guerra, contra el cual nada podían intentar. Después de haber hecho desaparecer todo rastro, y disimulado la entrada de las dos cavernas, se refugiaron en el interior de la isla, en espera de la retirada del barco. Era el Santa Fe, procedente de Buenos Aires, que llevaba a bordo un ingeniero, encargado de la construcción de un faro en la isla de los Estados, y que iba a determinar su emplazamiento. El aviso permaneció más que algunos días en la bahía de Elgue, y zarpó sin haber descubierto el nido de la banda de Congre. Carcante, que se había aventurado de noche hasta la caleta, pudo averiguar por qué el Santa Fe había hecho escala en la isla de los Estados. Iba a construirse un faro en el fondo de la bahía de Elgue. La banda no tenía más remedio que abandonar aquellos lugares. Congre tomó el único partido posible. Conocía perfectamente la parte oeste de la isla, en los alrededores del Cabo San Bartolomé, donde otras cavernas podían asegurarle refugio. Sin perder un día, puesto que el aviso no debía tardar en volver con los obreros para dar comienzo a los trabajos, se ocuparon de transportar todo lo indispensable para asegurarles un año de vida, creyendo, con razón, que a aquella distancia del Cabo San Juan no corrían el riesgo de ser descubiertos. No tenían tiempo suficiente para desocupar las dos cavernas, y tuvieron que limitarse a retirar la mejor parte de las provisiones, conservas, vinos, vestidos y algunos de los preciosos objetos que guardaban. Luego, disimulando cuidadosamente las entradas con piedras y hierba seca, dejaron lo demás bajo la custodia del diablo. 5 días después de su partida, el Santa Fe reaparecía de mañana a la entrada de la bahía y fondeaba en la caleta, desembarcando acto seguido los obreros y el material que conducía. Los trabajos empezaron desde luego, y como ya sabemos, llevados a cabo rápidamente. La banda Congre no tuvo más remedio que ocultarse en el Cabo San Bartolomé. Un arroyo, alimentado por el deshielo, proporcionaba la cantidad de agua necesaria. La pesca y la caza les permitieron economizar las provisiones que habían llevado desde la bahía. Pero con qué impaciencia Congre, Carcante y sus compañeros esperaban que el faro fuese concluido y que el Santa Fe partiese, para no volver hasta 3 meses después, cuando llevara el relevo. Dicho se está que los bandidos estaban al ceo oriente de todo lo que se hacía en el fondo de la bahía. Bien fuera alejándose por el litoral, aproximándose hacia el interior u observando desde las alturas que bordean el Abra Niullear, pudieron ir dándose cuenta del estado de los trabajos y calcular en qué fecha terminarían. Entonces sería el momento en que Congre pondría en ejecución un proyecto detenidamente meditado. Y quién sabe si mientras tanto no haría escala algún barco en la bahía de Elgue, y podrían apoderarse de él matando a la tripulación. En cuanto a una posible excursión por la isla de los oficiales del aviso, Congre no creía deber preocuparse. Nadie intentaría,
al menos por entonces, aventurarse hasta los alrededores del Cabo Gómez, a través de las áridas llanuras y de los parajes casi intransitables de la parte montañosa, que no podían franquearse sino a costa de grandes fatigas. Verdad es que acaso el comandante del aviso quisiera dar la vuelta a la isla, pero era inadmisible que se decidiera a desembarcar en la costa, erizada de escollos, y, en todo caso, la banda tomaría sus medidas para no ser descubierta. Esta eventualidad no tuvo lugar, y llegó el mes de diciembre, durante el cual, quedaría el faro definitivamente instalado. Los torreros iban a quedarse solos, y Congre lo sabría por los primeros destellos que el faro lanzase en las tinieblas. Durante las últimas semanas, uno de los de la banda se colocaba de noche en observación en una altura, desde la que se podía ver la luz del faro a la distancia de 7 u 8 millas, con orden de comunicar lo más rápidamente posible que ya se había encendido. Carcante fue precisamente quien en la noche del 9 al 10 de diciembre llevó la noticia al cabo San Bartolomé. Sí, y exclamó el bandido al unirse con Congre en la caverna, el diablo acaba de encender ese maldito faro que el infierno extinga. No nos hace falta. Repuso Congre, extendiendo hacia el este su mano amenazado Ra. Transcurrieron algunos días, y a principios de la semana siguiente fue cuando Carcante, que cazaba en los alrededores del puerto Peri, hirió a un venado. Como ya se sabe, el animal huyó herido, y vino a caer en el lugar donde Mourais le encontró. A partir de este día, Vázquez y sus camaradas, convencidos que no eran los únicos habitantes de la isla, vigilaron más cuidadosamente los alrededores de la bahía de Elgue. Llegó el momento en que Congre se decidió a abandonar su madriguera para trasladarse al Cabo San Juan. Resolvieron dejar el material en la caverna, sin llevar más víveres que los necesarios para 3 o 4 días de marcha, pues contaban con las provisiones del faro. Era el 22 de diciembre. Al lucir el alba, y por un camino del interior de la isla, a través de su parte montañosa, recorrerían la tercera parte de la distancia durante el primer día. Al concluir esta etapa, harían alto al abrigo de los árboles o en alguna anfractuosidad del terreno. Después de este descanso, en la madrugada siguiente, Congre y su banda emprenderían una segunda etapa, igual, aproximadamente, a la víspera, y en una tercera podrían llegar a la bahía de Elgue. Congre suponía que para el servicio del faro no habría más que 2 torreros, cuando eran 3, como ya sabemos. Pero poco importaba la diferencia. Vázquez, Mourais y Felipe no podrían rechazar el ataque de toda la banda, cuya existencia no sospechaban. Les sorprenderían de noche, y bien pronto darían buena cuenta de ellos. Congre sería, pues, dueño del faro, y luego se dedicarían a transportar de nuevo todo el material que se llevaron de la caverna de la bahía de Elgue. Tal era el plan ideado por este temible bandido, y que llevaría a cabo si la suerte le era favorable. Para completar la fechoría, era preciso que un barco hiciese escala en la bahía, lo cual era probable, porque los navegantes debían yacer o no use la existencia del faro. Era lógico esperar que cualquier embarcación, comprometida por el temporal, quisiera refugiarse en aquel punto, en vez de huir a través de un mar embravecido, fuera por el estrecho o por el sur de la isla. Congre había resuelto que este barco cayera en su poder, pudiendo huir en él a través del Pacífico, asegurando la impunidad de sus crímenes. Pero era menester que todo esto sucediera antes que el aviso estuviera de vuelta en el relevo. Si para aquella época no habían logrado abandonar la isla, se verían obligados nuevamente a refugiarse en el Cabo San Bartolomé. Y entonces las circunstancias variarían radicalmente. Cuando el comandante Lafayette conociese la desaparición de los 3 torreros, no le cabría duda que habían sido víctimas de un asesinato o de un secuestro, y organizaría una batida por toda la isla, registrando hasta el último rincón. ¿Cómo escapar entonces a la persecución, y cómo poder subsistir si la situación se prolongaba? Si era necesario, el gobierno argentino enviaría otros barcos, y aunque Congre lograra apoderarse de una embarcación de pescadores, cosa bien improbable, el estrecho sería vigilado con tanto celo, que sería imposible ganar la Tierra del Fuego. En la noche del 22, Congre y Carcante se paseaban hablando, y, siguiendo su costumbre de antiguos marinos, observaban el mar y el cielo. En el horizonte se elevaban algunas nubes y soplaba una fuerte brisa nordeste. Eran las 6:30, y la banda se disponía a retirarse a la caverna. En aquel momento, Congre dijo: Carcante, mira allí, a través del cabo. Carcante observó el mar en la dirección indicada. ¿Oh? No hay duda, es un barco. Efectivamente, un barco con todo el velamen navegaba a 2 millas del cabo de San Bartolomé. Aunque el viento le era contrario, buscaba el estrecho, en el que estaría antes de la noche.
Es una goleta, dijo Carcante. Sí, una goleta de 150 a 200 toneladas, añadió Congre. La banda entera habíase agrupado en el extremo del cabo. No era la primera vez que aparecía un barco a tan corta distancia de la isla de los Estados. Los bandidos propusieron provocar un naufragio más. No, contestó Congre, no conviene que esta goleta se pierda. Procuremos apoderarnos de ella. La corriente y el viento le son contrarríos, la noche va a ser como boca de lobo, le será imposible dar en el estrecho. Mañana la tendremos todavía a la vista, y ya veremos lo que nos conviene hacer. Una hora después, el barco desaparecía en medio de una profunda oscuridad, sin que ninguna luz denunciara su presencia. Durante la noche, el viento saltó al sudoeste. Al lucir el día, cuando Congre y sus compañeros bajaron a la playa, vieron a la goleta embarrancada en los arrecifes del cabo San Bartolomé. La goleta Maule. Seguramente que no se calumniaba a estos miserables arrojándoles a la cara el nombre de piratas. Esta criminal existencia debían haberla llevado en los parajes de las Salomón y de las Nuevas Hébridas, donde los barcos eran todavía frecuentemente atacados en aquella época. Y sin duda, a consecuencia de la batida organizada contra los piratas por el Reino Unido, Francia y América en esta parte del Océano Pacífico, nuestros bandidos tuvieron que refugiarse en el archipiélago magallánico, luego en la isla de los Estados, donde se dedicaron a recoger restos de naufragios. 5 o 6 de los compañeros de Congre y de Carcante habían también navegado como pescadores y marineros de buques mercantes y estaban habituados a la vida de mar. Los demás serían el complemento de la tripulación, si la banda lograba apoderarse de la goleta. Esta goleta, a juzgar por su casco y su arboladura, no debía ser de más de 150 a 160 toneladas. Una ráfaga del oeste la había arrojado durante la noche en un banco de arena sembrado de rocas, contra las que hubiera podido estrellarse. Pero no parecía que el casco hubiese sufrido gran cosa. Inclinada sobre babor, descubría hacia el mar su banda de estribor. Su arboladura estaba intacta, el mástil de mesana, el palo mayor, el bauprés y las velas. La víspera, por la tarde, cuando la goleta fue divisada, luchaba contra un viento nordeste bastante fuerte, tratando de ganar la entrada del estrecho Lemer. En el momento que Cangre y sus compañeros la perdieron de vista en medio de la oscuridad, la brisa mostraba tendencia a caer, y bien pronto fue insuficiente para asegurar a un barco velero una velocidad apreciable. De pronto, con la brusquedad propia de estos parajes, el viento había cambiado, y la goleta se vio impelida contra el banco de arena. El capitán y la tripulación, viendo que la Ceo Oriente llevaba la goleta contra una costa peligrosa, erizada de arrecifes, habían echado al agua un bote, creyendo que, de permanecer a bordo, perecerían todos, porque la goleta iba a destrozarse irremisiblemente contra las rocas. Deplorable inspiración. Si hubieran permanecido a bordo, todos hubieran salido sanos y salvos, en vez de ahogarse entre las olas, como lo atestiguaba el bote, que apareció con la quilla al aire, a 2 millas al nordeste, empujado por el viento hacia el fondo de la bahía Franklin. Cuando Congre y sus compañeros llegaron al banco de arena, la goleta estaba completamente en seco. Congre no se había engañado al calcular el tonelaje de este barco. Le dio la vuelta, y al llegar a la popa leyó, Maule, Valparaíso. Era un navío chileno que acababa de embarrancar en la isla de los Estados durante la noche del 22 al 23 de diciembre. Ya tenemos lo que nos hacía falta, dijo Carcante. Si la goleta no tiene alguna vía de agua en el casco, objetó uno de los individuos. Una vía de agua u otra avería cualquiera se repara, se limitó a decir Congre. La parte al descubierto aparecía intacta, el timón, en buen estado. En cuanto a la parte opuesta, que descansaba en tierra, no era posible examinarla hasta que subiese la marea. A bordo, dijo Congre. La inclinación del barco hacía fácil la subida por babor. El choque no debía haber sido muy rudo, a juzgar por el buen estado en que todo se encontraba. El primer cuidado de Congre fue registrar el camarote del capitán, y apoderándose de los papeles de a bordo, volvió con ellos en busca de Carcante. Por ellos vieron que la goleta Maule, del puerto de Valparaíso, Chile, era de 157 toneladas, que el capitán se llamaba Paila, que contaba con 6 hombres de tripulación, y que había zarpado el 23 de noviembre con rumbo a las Islas Falkland. Después de haber doblado sin accidente el Cabo de Hornos, la Maule se disponía a embocar el estrecho de Lemer, cuando se perdió en los arrecifes de la isla de los Estados. Ni el capitán Paila ni ninguno de sus hombres habían podido salvarse, pues no tenían más refugio que el Cabo San Bartolomé, y nadie había aparecido por tierra. La goleta no llevaba cargamento,
pero lo importante era que Congre tuviese un barco a su disposición para dejar la isla con todo su siniestro botín. Congre dijo a Carcante: «Vamos a prepararlo todo para levantar la goleta en cuanto tenga suficiente agua bajo la quilla. Es posible que no haya sufrido averías graves». «Bien pronto lo sabremos», repuso Carcante, «pues la marea empieza a subir». «¿Y entonces, qué haremos, Congre?» «Conducir la goleta fuera de los arrecifes, al fondo de la caleta de los Pingüins, delante de las cavernas». «¿Y luego?» «Luego embarcaremos todo lo que hemos llevado de la bahía de Elge». Todos se pusieron al trabajo para no perder la próxima marea, lo que hubiera retardado 12 horas el poner a flote la goleta. Era necesario a toda costa que estuviese fondeada en la caleta antes de mediodía. Allí estaría relativamente en seguridad, si el tiempo continuaba en calma. Primeramente Congre, ayudado por sus hombres, colocó el ancla fuera del barco, dando toda la extensión de la cadena. Antes que la marea empezase a bajar habría tiempo suficiente de llevarla a la caleta, y antes de mediodía habrían practicado un completo reconocimiento en la cala. Todas las disposiciones del jefe fueron tan rápidamente ejecutadas, que todo estaba hecho cuando llegó la primera ola. El banco de arena iba a ser recubierto en breve. Congre, Carcante y una media docena de compañeros subieron a bordo, en tanto que los otros se retiraban hacia el interior. Ahora solo había que esperar. Las circunstancias favorecían los propósitos de Congre. La brisa ayudaría a poner a flote la Maule. Congre y los otros se mantenían en la proa, que debía flotar antes que la popa. Sí, como se esperaba, no sin razón, la goleta podía girar sobre su talón, la operación se simplificaría notablemente. El mar iba ganando tierra a poco. Saietos estremecimientos indicaban que el casco sentía la acción de la marea. Aunque Congre estaba ya seguro de poder desembarrancar la goleta y ponerla en seguridad en una de las caletas de la bahía Franklin, le preocupaba, no obstante, una eventualidad. ¿Estaría desfondado el casco por la parte que descansaba sobre la arena, y que no había sido posible examinar? Si existía alguna vía de agua, y por ella entraba el mar, no habría más remedio que abandonarla donde estaba, y la primera tempestad acabaría de